has escrito mucho sobre eso. Hubo un momento en que los escritores pasaron a ser de algún modo alguien que reconocía... Hay un momento en que se organiza lo que diríamos la industria cultural, ¿no? Digo, que hay una infraestructura... ¿Qué es la industria cultural, Eduardo? ¿Qué es la industria cultural? Se empieza a producir la literatura también de una manera similar a cómo produce la industria. Sí. Es decir, que los textos literarios se vuelven mercancías. Quiere decir que alguien te paga por escribir eso, o te pide que escribas eso y te lo paga. ¿Y eso se puede fijar temporalmente? Sí, eso es un fenómeno que empieza prácticamente en 1890. ¿Eso estamos hablando en Argentina o estamos hablando en general? No, estoy hablando de la Argentina. ¿De la Argentina? Sí, claro. Esto siempre en los países de Europa tiene 20, 30 o 40 años de prioridad. Claro. Pero en la Argentina es hasta hacia ese momento. Hacia 1890, digamos, empieza a ver... Claro, 1890 y una fecha decisiva es la aparición de Caras y Caretas. ¿Pero en qué lugar tienen los escritores ahí? Y bueno, fíjate que uno lo puede ver por las firmas. Sí. Desde muchos artículos que no están firmados, porque se considera que son crónicas. Sí, eso no se firma. No se firma. Los que están firmados con seudónimo. Sí. Y los que están firmados con los nombres, y algunos nombres que son nombres de ese momento, de primera línea en la literatura argentina. Sí. Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Roberto Pairó, Martiniano Leguizamón, etc. ¿Qué le cambia en la cabeza a un escritor? Bueno, en realidad se empiezan a configurar como escritores, porque desde el momento en que empiezan a cobrar por lo que escriben, se empieza a volver una profesión esto. Se lo plantean como una profesión. Ahora, por eso también hay el ingreso de muchos nombres desconocidos y se que convierten en escritores a partir del medio, cosa que por supuesto a los más prestigiosos, les digo, tipo Paul Grusac o Miguel Canel, les molesta mucho. Hablando de números, de cantidades, de objetos, de negocios, ¿qué se puede decir? Un autor del 80, por ejemplo, un Rafael Obligado que editaba en Europa sus Santos Vega. ¿Cuántos ejemplares? ¿Qué idea era esa de los ejemplares? ¿Cómo se vendían? No, en ese momento todavía la venta, digamos así, de libros argentinos era muy escasa. Estaba la librería de Moen en la calle Florida. Sí. Todos aspiraban a llegar a esa vidriera de Moen, pero ahí estaban los libros distinguidos. Ajá. Entonces, hay otra circulación en ese momento de muchos folletos. Folletos escritos en jerga luparda, en criollo o gauchesco, y a veces mezclando las dos. Eso se vendía por las calles, no ingresaba a la librería. ¿Y había kioscos ya entonces? ¿Kiosco de diario? No, había lo que se podría llamar hoy un kiosco estaba en las estaciones de ferrocarril. Ajá. Después vendían cositas para leer en el Claro, en los viajes. Ah, eso existía ya. Sí. Y después en algunas esquinas se ponían unas cuerdas y con broches. Literatura de cordel. Claro, era eso. El kiosco, digamos, de la época era eso. Era simplemente vendían ahí y ahí estaban con broches agarrados los libros o los folletos que se vendían. Pero quiero decir que unos libros, imaginémonos el mismo Juvenilia de Caneo, libros que circulaban, libros admitidos como libros que iban a la librería, a la biblioteca de escritores reconocidos. Esa circulación, los lectores reales de esos libros, ¿eran muchos, eran pocos? ¿Cómo eran, Eduardo? Lo que abre el panorama son las revistas, algunas cifras de Caras y Caretas. 1898 empieza con 15.000 ejemplares. ¿Era semanal, quincenal? Era una cifra, sí, los sábados. Entonces, empiezan con 15 que se agotan a la flauta y tienen que sacar inmediatamente una ampliación de la edición. Y eso les da la pauta de que había un público... ¿Circulación porteña, Eduardo? ¿Circulación porteña o circulación En principio nacional? porteña, después también en Montevideo y después también en algunas provincias. Pero al año están vendiendo 60.000, 65.000 ejemplares. Y en 1902 ellos hacen un número especial dedicado al asesinato, ¿no?, del rey de Italia, Humberto, y venden de esa edición 200.000 ejemplares. 200.000 ejemplares en la Buenos Aires de ese momento la leyeron todos. Claro. La leyó 1 millón de personas, ¿no? Uno multiplica por 5 generalmente. Es impresionante.